los que no quieren que lleguemos a la casa de Dios, porque el enemigo sabe que en este lugar venimos a disfrutar de la presencia de Dios, y Él no le gusta eso, ¿verdad? Él siempre va a tratar de ponernos zancadillas para que no alabemos a Dios, para que no glorifiquemos a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña en el Salmo capítulo 100, dice la palabra de Dios: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Tú sabes que los árboles, el viento, el mar, las montañas, los animales, tú sabes que toda la creación alaba a Dios. ¿Sí sabías eso, amado? Y si no, llegando a casa, lee el Salmo 148. Ahí vas a ver cómo toda la creación dice que aún los reptiles, los grandes monstruos marinos, dice que todos alaban a Dios. Y algo que a mí me sorprende mucho en las mañanas, cuando apenas empieza a amanecer, ahí en la casa de ustedes tiene mucha teja la casa, entonces hay de nidos, hay muchos nidos, entonces es un cantar de pajaritos en la mañana, pero impresionante. Y de repente a lo lejos se oye un gallo, se oye otro gallo, se oye un burro, se oyen muchos animalitos en las mañanas, y yo digo, están alabando a Dios, están alabando a Dios. Y aún así acostado, así como estoy todavía en cama, digo, ¿sabes qué? Pues me voy a unir a ellos, me voy a unir a ellos en esta mañana. Y así acostado levanto mis manos y le digo, Señor, bendito eres. Yo te invito de verdad, amado, hazlo en las mañanas, hazlo así cuando despiertes, cuando abras tus ojos, levanta tus manos y dile, Señor, bendito eres, Señor. Entonces es lo que dice en este Salmo capítulo 100, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice, venir ante su presencia con regocijo, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dice, reconocer que el Señor es Dios. ¿Cuántos reconocemos que el Señor es Dios? ¿Cuántos reconocemos que Él es el jefe? Él es el todopoderoso. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a darle gracias a Dios, como nos enseña este salmo, que entremos con acción de gracias. Yo creo que no sé cómo haya sido tu semana, pero siempre tenemos que agradecerle a Dios, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Entonces en esta mañana vamos a darle gracias a Dios, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios por la semana que vamos a comenzar, o que estamos comenzando, porque siempre contamos la semana por el día lunes, ¿verdad? Empezamos el lunes, pero no, la palabra de Dios nos enseña que el primer día de la semana es el día de hoy, el domingo. Entonces estamos empezando la semana, y mira, qué hermoso que estamos iniciando la semana en la presencia de Dios. Cierra tus ojos, mi hermano. Yo, como siempre les digo, levante sus manos, porque cuando tú levantas tus manos, de verdad que sientes la conexión, sientes cómo hay una unión entre el Señor y tú. Por eso yo siempre les digo, levante sus manos, que sientan la presencia de Dios, cómo el Señor llega, el Señor se pasea en este lugar, el Señor está entre nosotros. Sabemos que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva al día de hoy. Gracias, Señor, porque nos permitiste despertar, nos diste la oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos, nos diste la oportunidad de estar con nuestras familias, Señor, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Gracias, Señor, por nuestros abuelitos, nuestras abuelitas y toda nuestra familia. Gracias, Señor, Padre, pero gracias
por la oportunidad tan hermosa, tan maravillosa que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. El día de hoy nos hemos reunido, Señor, con el propósito de alabarte, porque reconocemos, Señor, que tú eres el Señor, reconocemos que tú eres el Eterno, reconocemos y declaramos con nuestra boca, porque dice la Escritura que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, nuestro Salvador. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, porque podemos exaltar tu glorioso nombre el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, pero también el día de hoy vamos a participar de tu mesa, Señor. Vamos a tomar la Santa Cena y nos dice tu palabra que primero tenemos que pedir perdón por nuestras fallas. Iglesia, pídele perdón a Dios en esta mañana por todas tus fallas, por todos tus errores. Pídele perdón por todos tus pecados, por los pecados de nuestros hijos. Pidámosle perdón, así como hacía Job. Dice que Job se levantaba cada mañana y pedía perdón por cada uno de sus hijos. Señor, en esta mañana te pedimos perdón por todas nuestras tonterías, por todas nuestras fallas, por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y límpianos con la sangre de Jesús. Señor, te pedimos perdón por los pecados de nuestros hijos, Señor. Perdónalos, Señor. Y te pedimos que permitas que tu precioso y maravilloso Espíritu Santo nos guarde en santidad todos los días de nuestra vida, Señor, para honrarte y agradarte a ti, Señor. Gracias, querido Dios, gracias. Permítenos alabarte el día de hoy y recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración. Te damos la bienvenida, Señor Espíritu Santo. Bienvenido el día de hoy a este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, amado, y vamos a alabarle con todo nuestro corazón.
¿Cuántos tienen gozo, hermanos? ¿Qué te parece si le dices a la persona que está cerca de ti, dile, hermano, gózate en la presencia del Señor? Es más, si le puedes dar un abrazo. Es más, si te puedes salir un poquito de tu lugar para poder contagiar a esas personas que están a tu alrededor, hermano. Salte de tu lugar, dile, Dios te bendice, hermano. Dios está en este lugar, gloria a Dios. Gracias, Dios. Espíritu Santo, yo quiero más de ti, Señor. De tu fuerza, yo no puedo más, Señor. Espíritu Santo, quiero más de ti, Señor. De tu fuerza, sin ti no puedo. Yo canto porque eres santo. Gracias, Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Padre, hermano. Gloria a Dios. Todos adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. Me queda callado, me queda gritado.
los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra, los cielos se estremecen, tiembla la tierra, los cielos se estremecen, todos adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. El cielo canta, los cielos se estremecen, tiembla la tierra, al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra, al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria se toda la tierra tiene que adorar, resucita
Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena este lugar. Gracias, Padre. Sabemos, Señor, estás aquí, Señor. Te estás moviendo en medio de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Ven, manifiéstate, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ven a este lugar, Señor. Gracias, Señor Jesús. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto de cruzar, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, deseo de cruzar, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, Señor, en esta mañana, Padre, venimos a ti con nuestras cargas, con nuestras debilidades, con nuestros problemas. Señor, venimos a ti el día de hoy, porque reconocemos, Señor, que te necesitamos en nuestra vida, Señor. Yo te necesito en mi vida, Señor. Iglesia, yo quisiera pedirte en esta mañana, si tú sientes que necesitas que el día de hoy el Señor te dé esa fortaleza para poder seguir adelante, porque ciertamente llega el momento en que las fuerzas nos faltan. Llega el momento en que ya, como dicen, queremos tirar la toalla, ya no podemos. Pero dice la Escritura que los que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Si tú quieres, amado hermano, hermana, si tú quieres pasar a este lugar aquí enfrente,
vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que el Señor renueve tus fuerzas. Y si no, ahí en tu lugar no hay problema. Ahí en tu lugar puedes levantar tu mano. Levanta tu mano. Yo necesito esas fuerzas. Ahí hay unas manos levantadas, que hay otras. Alguien más que necesite esa fuerza, esa fortaleza que solo viene del Señor. No la vas a conseguir en ningún otro lado. Mucha gente se va a los pueblos mágicos a cargarse de energía, a las pirámides. Se van a muchos lugares, según ellos, a cargarse de energía. Pero el único que nos puede dar energía, el único que nos puede dar fuerza, el único que nos puede nutrir, el único que nos puede fortalecer es el Señor, porque Él es la fuente. Él es la fuente de energía, Él es la fuente de vigor. Dice el Señor en el Salmo capítulo 90 que aún en la vejez estaremos vigorosos. Eso dice la palabra de Dios y yo lo creo, amado. Señor Espíritu Santo, en esta mañana venimos a la fuente de todo poder, venimos a la fuente de nutrición. Venimos a la fuente de energía, Señor, porque queremos ser fortalecidos, queremos ser levantados en esta mañana, Señor. Danos esas fuerzas, Señor, que dice tu palabra, fuerzas como las del búfalo, Señor, porque muchas veces sentimos que ya no podemos, sentimos que ya estamos debilitados, Señor, pero el día de hoy, por el poder del Espíritu Santo, vamos a salir de este lugar con fuerzas nuevas. Vamos a salir de este lugar renovados, fortalecidos, restaurados por el poder de tu palabra, Señor. Porque por tu palabra formaste los cielos, por tu palabra formaste la tierra, Señor, y todas las cosas que en ellos hay, por el poder de tu palabra, Señor. Bendito eres, Señor. Exalta la iglesia, exáltale. Bendito eres, Señor, bendito eres. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. El que Señor, aquí estamos delante de ti hoy, Señor. Muchas veces ya cansados, Señor. La edad se nos vino encima, Señor. Pero sabemos, Señor, que en ti, Señor, somos fortalecidos, Padre. En ti, Señor, somos vigorosos, somos vencedores, Señor. En ti somos más que vencedores, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu precioso y maravilloso Espíritu Santo, Señor, que lo enviaste para que estuviera con nosotros, Señor. Dice tu palabra todos los días. Les enviaré a un consolador, dice tu palabra, y estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor Espíritu Santo, gracias, bendito eres. Gracias por estar con nosotros, gracias. Gracias, Señor Espíritu Santo, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, gracias. A ti la honra y la gloria, Señor. A ti la honra y la gloria, Señor, a ti la honra y la gloria. Si le vas a aplaudir, apláudale con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Bendito eres, Señor, a ti la honra y la gloria, Padre, gracias.
Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, amado Dios, muchas gracias. Puedes tomar tu lugar. Damos gracias a Dios, de verdad, amados. Gracias a Dios por este momento tan hermoso que podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y ahora vamos a participar de la cena del Señor. Prepara tu corazón. Pídele perdón a Dios. No tengas pena con el Señor. Solo tú y Él. Habla con Él. Habla con Él. Exprésale todas tus debilidades. Esas debilidades que aún hasta el día de hoy no has podido vencer. Que sigues cayendo y cayendo en esa debilidad. El día de hoy platícale al Señor. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a vencer esta debilidad. Y el Señor te va a dar las fuerzas para que tú le digas al pecado, basta, ya no más vas a estar en mi vida. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a compartir de esta cena. Es un privilegio el día de hoy venir y sentarnos a la mesa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y sabes, antes de sentarnos a la mesa, el Señor nos habla que tenemos que poner a cuentas nuestro corazón. Y vamos a ponerlo a cuentas. Porque a veces tenemos en nuestro corazón cosas que hemos guardado, resentimientos, falta de perdón. Es más, si en algún momento tú has murmurado de alguien, también es momento que hoy te pongas a cuentas y que le digas, Señor, perdóname, porque cuando uno levanta un falso testimonio o murmura en contra de otra persona, no lo hace en contra de esa persona, sino de Dios mismo. Así es que hoy te invito a que cierres tus ojos y que empieces a poner tu corazón, sea un familiar, sea un hermano, sea una persona allegada a ti. Pídele hoy al Espíritu Santo que escudriñe hasta lo más profundo de tu corazón. Ahí donde están tus emociones y tus sentimientos, ahí donde se jacta a veces el odiar o el perdonar. Ahí es donde el Señor permite que se vaya gestando un pensamiento. Yo no sé si sea en contra de tu mismo esposo o de tu esposa, solamente tú conoces lo que hay dentro de tu corazón, que has permitido. Dice que cuando estaba dormido vino y sembró mala semilla. Cuando uno está en esa paz, a lo mejor viene el enemigo y siembra ese pensamiento que no viene de parte de Dios, ese pensamiento en contra de alguien que no viene de parte de Dios. Y hoy el Señor quiere que lo saquemos y que lo pongamos delante de Él. Y Señor, queremos venir a pedir perdón si te hemos fallado, y también queremos perdonar a los que sin darse cuenta nos ofendieron, a los que sin darse cuenta a lo mejor una forma de hablar, una forma de actuar, eso fue una ofensa que quedó en nuestro corazón. Señor, perdónanos hoy. No queremos sentarnos a esta mesa indignamente, Señor, sino queremos sentarnos, Padre, con nuestro corazón limpio y puro, Señor, entregado a ti, mi Dios, santificado a ti. Queremos sentarnos a esta mesa dignamente, Padre mío, porque sabemos que tú eres el que lava y nos perdona y nos limpia de toda maldad. Gracias, Señor, porque sabemos que a veces nuestra carne es débil para escuchar lo que no debemos de oír, para escuchar esas murmuraciones o esos chismes. Guarda nuestra boca, pon guarda nuestra boca, como dice Proverbios, y ayúdanos a hablar solamente esa fuente de agua viva que eres tú, esa palabra, Señor. Gracias te damos, Padre mío, porque sabemos que hoy lo estás haciendo. Y vamos a darle lugar a nuestro pastor a que nos dirija esta cena para que estemos a cuentas con el Señor. Gloria a Dios, hermanos. La palabra del Señor nos dice
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso el Señor nos ha estado pidiendo que nos pongamos a cuentas. La pastora nos estaba diciendo, haz una reflexión de ti mismo y si hay algo que tengas que modificar en tu carácter, en tu personalidad, hermano, es el momento de poderte poner a cuentas con el Señor. Dice versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Hermano, van a llevar en este momento nuestras amadas hermanas todos los implementos hasta su lugar. Usted, hermano, tome su copa, tome una galletita. Vamos a proceder a celebrar la cena del Señor. Mira, amado Señor, en esta tarde nosotros te agradecemos, Padre, que nos permitas celebrar este momento tan hermoso, Señor. Padre, a través de esta cena, que nosotros podamos llegar al arrepentimiento de todas nuestras fallas. Ayúdanos a cambiar, Señor, ayúdanos a dominar nuestros impulsos, ayúdanos a dominar nuestro carácter. Y Señor, nuestro anhelo pues es que tú te perfecciones en nosotros, Padre. Padre, así como dice tu palabra, Señor, no queremos comer y beber esta cena de manera indigna, así que discernimos en todos nuestros caminos. Tú sabes, Señor, en qué te hemos fallado. Tú conoces, Señor, las áreas de oportunidad que has puesto delante de nosotros para crecer. Padre, ponemos en tus manos, Padre, todos nuestros anhelos, nuestros sueños, y aún, Señor, sabemos que no podemos con nuestras debilidades, no podemos aún con nosotros mismos. Por eso necesitamos que tú, Señor, siempre estés a nuestro lado, cuidando y ayudándonos, Señor. Te agradecemos, Padre, en esta tarde. Dice la palabra, hermano, que el Señor, habiendo dado gracias, tomó el pan. Yo le invito en esta mañana que tome el pan y, habiendo dado gracias, llévelo a su boca, hermano. Asimismo, la palabra nos enseña que el Señor tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Hermano, tome su copa y tómela, por favor. Bueno, y damos gracias a Dios, ¿verdad? Le digo, cada mes es una nueva oportunidad de ser mejores personas, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. O sea, tienen un mes, hermanos, para comportarse bien. Damos gracias a Dios. Y hoy vamos a darle también lugar a nuestros diezmos y a nuestras ofrendas, porque el Señor nos permite estar del otro lado en donde podemos bendecir, ¿verdad? Cuando no hay trabajo, pues estamos a lo que el Señor
nos dé y nos entregue, pero hoy tenemos trabajo y Dios nos permite ser esos dadores y bendecir. Amén. Amén. Y damos gracias a Dios. En la mañana dábamos testimonio de tu papi, Lupita, de cómo en la reunión les dice, sean dadores para que Dios los bendiga, y realmente es un hombre que es muy bendecido por Dios, pero siempre reconoce al Señor en sus caminos, ¿verdad? Amén, damos gracias a Dios. Y yo quiero darles un testimonio y no me quiero quedar callada, porque esta semana vi la mano del Señor en mi vida y en la de mi hija. Una semana antes mi hija llegó y me dijo, mami, abrázame. Y yo le dije, ¿por qué? Y dice, porque casi te quedas sin hija. Y yo me quedé así, ¿qué dijiste? Y me dice, sí, íbamos en el segundo piso rumbo a nuestro trabajo, rumbo al trabajo, y un carro se nos cerró en donde nos aventó casi a salirnos, pues, prácticamente se iban a salir del puente. Gracias a Dios mi yerno movió el carro, no sé cómo, y el Señor obró grandemente ahí. Y dice, ¿pero qué crees, mamá? Cuando nosotros estábamos orando y estábamos escuchando una alabanza que nos gusta, sucedió eso. Y vimos cómo el Señor nos cubrió, porque al carro no le pasó absolutamente nada. El hombre se frenó pensando que pues sí nos había dado, y se siguió después, que ella vio que estábamos bien y se siguió. Y esta semana ella cumplió 21 años y dábamos gracias a Dios. De hecho, pues fueron sus suegros y oraban también por ella, y orábamos porque el Señor la guardara y la cubriera. Y ¿sabes qué? Fue algo tan bonito en esa reunión, porque estábamos bendiciéndola, ungiéndola y orando por ella, y al otro día pues ella se dispuso a ir a trabajar. Y me comenta su suegra que cuando estaban en el trabajo ella movió unas cajas y de repente salió ¿cómo se dice? Un alacrán negro que estaba ahí. Y entonces ella agarró, su suegra lo mató, lo quitaron y todo eso. Y en eso Keila pues estaba tomando café y de repente se cerró su branquia y se desvaneció. En ese momento me dijo eso. Y nosotros vimos la mano de Dios, porque a mí me hablaron por teléfono. Yo estaba despidiendo a mi hermano que vino de Los Cabos y me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Me habló ella, me dice, mami, ¿cómo estás? Y yo dije, ¿por qué me está hablando a esta hora, no? Algo te empieza a mostrar el Señor. Le digo, ¿qué pasó? Ok, ¿todo bien? Y me dice, mami, es que me desmayé. Dice, voy rumbo al hospital, pero tú tranquila. Y yo dije, al hospital, pues si se desmayó no pasa nada. Y me dice, me pasó a su mami de Sebas, y ya me dice, voy hacia Star Médica de Santa Mónica o de Tlalnepantla. Llegamos a Star Médica, me meto y todo, entro y yo no veía a mi hija. Entonces era así como que, íbamos en el carro y mis hijos y yo íbamos orando por Keila. Y yo le decía, Señor, tú sabes, ella es una sierva tuya, está en tus manos. Yo confío en Dios que tú la vas a guardar y la vas a cubrir, y que no va a pasar más de lo que tú no permitas. Y llegué. Y ya entro, ¿quién es la mamá? Y entonces en eso sale y me dice la doctora, me dice, vamos a llamar al cirujano plástico. Y yo dije, ¿qué? Y le digo, ¿qué pasó? Y volteo y veo a su mami de Sebas y me dice, y nada más me hizo así, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué pasó? Y entonces en ese momento le digo, no, espérame. En otras ocasiones yo había tomado la decisión sin consultar a Dios y sin consultar a mi esposo. Y en ese momento le dije, yo no puedo tomar esta decisión, la tiene que tomar Dios. Y agarré y le dije, nosotros tenemos un cirujano plástico que es hermano en Cristo, que yo sé que es un ángel de Dios puesto en nuestra vida. Y en ese momento agarró mi esposo, le hablé, le dije, y le habló al cirujano, le dijo que no la toquen, que no le hagan absolutamente nada, tráiganla para acá. Y ahí vamos al sur. Su novio se la llevó por el segundo piso, casi volaron, llegaron de volada ellos. Nosotros íbamos ahí orando y confiando en el Señor. Y llegamos y entró y le dice,
algo que le temía a Keila eran las agujas. Por todo el proceso que ella había vivido en su prueba, ella no podía ver las agujas. Y la acostó el doctor, el médico y todo, y nosotros estábamos ahí. Le dice: Keila, necesito que me voltees a ver y que veas la aguja. Y le dice: no, 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 no. Y le dice el doctor: de veras que ahí oí que eran las palabras de Dios para la vida de mi hija. Y le dice el doctor: Keila, yo sé que has sufrido mucho, pero sabes, yo te voy a cuidar como mi hija. Y en este momento lo voy a hacer como si fueras mi hija. Y en eso mi hija volteó y vio la aguja y nada más le hizo así. Y se agachó y dijo, y ya empezaron el procedimiento. Y ¿sabes qué, hermanas? Cuando yo recogí, antes no les dije esto, pero ¿saben? La familia Chavarría, lo primero cuando entré a ver a Keila, lo primero que me dijo, mami, el hermano no sufrió. Fue como dormir, o sea, ni siquiera me dijo mami, mi cara y todo. Mi hija pensó en el hermano, ¿no? Mi hija estaba pensando en tu hijo, Ali. Y dice, yo voy a ir con los hermanos y les voy a decir, él no sufrió nada. Y se fue a abrir y cerrar de ojos y estaba en la presencia del Señor. Y ahí vi el corazón de Keila. Y sabes que le agradezco a Dios porque nunca oí su queja de mi hija, nunca dijo, porque a mí nada, sino nada más agarró y dijo, gracias Señor. Y abrió las puertas con este doctor que la verdad siempre está ocupado. Y dijo, es que hoy fue el día que no operé, hoy estuve así desocupado y todo Dios lo acomodó, ¿no? Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué Keila? Y el Señor me decía, Keila tiene un llamado grande para mí y lo tengo que cumplir. Y ella ha visto el dolor y se duele. Y sabes que en ese momento entendí el propósito de mi hija y yo sé que estás viéndome en la casa y yo sé que Dios está obrando grandemente en tu vida en fe porque nos había dado la palabra de Simón, Simón, necesito zarandear tu fe, pero voy a orar para que tu fe no desfallezca. Y sabes que en todo el proceso nunca vi ni la queja ni la duda. Y todavía vi la mano de Dios, porque cuando le dijimos al cirujano, ¿cuánto le debemos? Dijo el cirujano, para mí fue una honra ver a tu hija. Y yo así, de veras que sus suegros, yo necesito hacerle tomografía, sus suegros pagaron las tomografías, pagaron los estudios de sangre. De verdad que vimos la mano de Dios así como el Señor iba supliendo y el Señor sé que nos ama y que todo proceso que estamos viviendo es para bien y Dios lo permite con un propósito y nunca nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios, hermanos. Pues les invito a las hermanas que nos apoyen recogiendo los diezmos y las ofrendas, si son tan amables. Gracias a Dios, hermanos. Inclinen su rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, gracias te damos por los trabajos.
Gracias te damos, Señor, por las pruebas. Gracias porque detrás de una prueba tú siempre tienes una salida, Padre. Y nosotros confiamos en ti, Señor, y agradecemos, Señor, en esta tarde y bendecimos, Padre, yo en lo personal y me nace desde lo profundo de mi corazón, bendecir a mi doctor Alejandro Portes, a donde quiera que está, y a toda su familia. Bendice su trabajo, bendice su clínica, Señor. Bendice, Señor, a sus pacientes y todos los movimientos que él haga, Señor, que sean bendecidos por ti. Bendigo, Señor, también a todas las familias que hoy estamos pasando por prueba y por dificultad. Que tú tomes el control, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los niños y los jóvenes, si gustan subir, por favor. Gracias a Dios, hermanos. Buenas tardes. El título del sermón que el Señor pone para compartir con ustedes, hoy vamos a hablar de la diferencia que existe entre los caminos y los actos de Dios. Amén. Ese es el título, una diferencia entre los caminos y los actos de Dios. Y hoy vamos a entender, iglesia, esa diferencia. Hubo un personaje en la Biblia, un personaje muy importante, que incluso fue el personaje que escribe a través de Dios. Dios utiliza este personaje para escribir los primeros 5 libros de la Biblia. ¿A quién me estoy refiriendo, mis hermanos? A Moisés. Hoy vamos a platicar de este personaje llamado Moisés, el cual se convirtió, hermanos, en un claro testigo de lo que son, escuche lo que vamos a empezar a tratar, de lo que son los actos de Dios. Hoy vamos a ver los actos de Dios, y cuando yo me refiero a los actos de Dios, hermano, antes de empezarlos a citar, acompáñame a Éxodo 14, si eres tan amable. Éxodo 14, vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 28. Y dice la palabra de nuestro Señor: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios de en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó, dice la palabra, de ellos ni uno. Amén, hermanos.
Vemos un acto del Señor, y cuando hablo de actos, hablo de milagros que Dios hace. Podemos recordar aquí cómo el Señor hace que los carros del faraón queden sumergidos en el mar. Podemos también entender, hermano, cuando el pueblo de Israel iba saliendo, si usted lo recuerda, dice que en un momento de su peregrinar se encuentran con el mar de frente y a los costados dice que habían montañas. Y entonces el pueblo le pregunta a Moisés y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y dice que la palabra nos enseña que Moisés, ¿qué hizo, iglesia? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que hizo Moisés por mandato de Dios? ¿Qué estiró qué? Estiró su vara. Y el Señor, ¿qué le dijo que hiciera? Que hablara con autoridad a las aguas. Y esas aguas, ¿qué pasó, iglesia? Usted dígamelo. Esas aguas se abrieron. Dice que las aguas del mar hicieron dos paredes gigantes. Y el pueblo de Israel caminó. ¿Y cómo caminó? Entre el lodo, entre charcos, o la palabra, ¿cómo dice que lo hizo? Caminaron en seco. Pasó el pueblo de Israel, y esto que acabamos de leer es el desenlace de esa historia. Pasa el pueblo de Israel, y después del pueblo de Israel el Señor cierra las aguas y deja a los egipcios abajo de las aguas. Cuando yo leo la palabra ahí mismo en Éxodo capítulo 17, en el versículo 5 y versículo 6 dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa de delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 7, llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque intentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Otro acto del Señor. En el capítulo 15, versículo 1 y 2, cuando se hace el cántico de Moisés y de María, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel, fíjense, este cántico a Jehová. ¿Y qué dijeron? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Amén. ¿A qué voy, iglesia? Que el Señor constantemente nos está mostrando sus actos. Si seguimos nosotros estudiando la vida de Moisés, podemos encontrar un sinnúmero de actos que fueron milagros que Dios realizó para el pueblo de Israel. Hablamos del mar que se abrió. Hablamos de la piedra que dio agua. Dice la palabra que en una ocasión Moisés, cuando venía con el pueblo, dice que llegaron a una ciudad que se llamaba Mara. ¿Quién se acuerda de esa lección? ¿Alguien se acuerda o no? La palabra Mara significa amargura. Llegaron ahí a Mara y el pueblo de Israel tenía sed. Venían de no haber tomado agua por muchos días y estaban diciéndole a Moisés que necesitaban tomar agua. Cuando llegan a la ciudad de Mara, se encuentran con que los ríos de esta ciudad precisamente se llamaba Mara, lugar de amargura, porque los ríos en esa localidad eran ríos amargos. No se podía tomar agua de esos ríos. Entonces, ¿quién de ustedes se acuerda de qué forma actuó el Señor para que esas aguas se revirtieran de aguas amargas a aguas dulces? ¿Qué hizo nuestro Señor? Agarró un tronco de un árbol, le dijo a Moisés, toma un árbol y aviéntalo a las aguas,
Y cuando ellos hubieron aventado el tronco, la palabra de Dios nos enseña que las aguas de amargas se hicieron dulces y el pueblo pudo tomar agua. Entonces, esa es un acto de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los actos de Dios? ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto, la palabra dice que ellos empezaron a tener hambre y el Señor empezó a proveer alimento del cielo que se llamaba, ¿cómo se llamaba, iglesia? El maná. La Biblia y los historiadores cuentan que el maná era una especie como de cereales que caían del cielo. La verdad es que este maná los estuvo manteniendo por años, y si hubieran sido cereales o como yo me imaginaba cuando era niño, y yo pensé y dije cereal, y yo luego se me venía a la mente los cornflakes. y entonces yo decía, bueno, pues ¿cómo que cornflakes? 40 años, o sea, no, el Señor no es así. El Señor cuando hace las cosas, y acuérdate de esto que te digo, Dios cuando hace las cosas, las hace completas y las hace perfectas. Entonces, hermano, se cuenta que ese maná bajaba en manera de hojuela, pero a la hora de que usted lo probaba, adquiría el sabor que usted deseaba probar. Por ejemplo, no sé, si caía el maná con mi hermano Ricardo, que está al fondo, casi estoy seguro que iba a saber a barbacoa, porque lo conozco, ¿verdad, hermanos? Si caía con el pastor, hoy la verdad es que se me antojó una birria, entonces hoy iba a saber a birria. Si venía con otro hermano, iba a saber al sabor de lo que a usted se le antojara. Y esos, hermanos, son actos de Dios. Nos encanta que Dios actúe a favor de nosotros, amén. Ahora en el testimonio que narraba mi esposa, a ella se le olvidó comentar, porque la vi que estaba muy emocionada, y la verdad es que yo también me emocioné cuando ella habló, y dije, este es el Señor hablando a través de ella. Pero nos decía el doctor que la lesión fue grande de mi bebé, pero como todas las cosas, cuando Dios está contigo y en tu casa, y que dice la palabra que Dios no va a mandar algo que no podamos soportar. Y el doctor nos dijo, es que de verdad estuvo a menos de 1 centímetro que se rebanara una vena principal que pasa por en medio de la frente, y eso hubiera sido otra historia. Cuando la estaba operando me enseñó y me dice, mira, aquí está su lagrimal. Y yo me asomé y me dice, ay, Leo, qué bonito. Dice, ahí, esa bolsita es donde se guardan todas las lágrimas. Wow. Y entonces me dijo, no tocó la herida lagrimal, no tocó la herida vena. Todo va a ser nada más piel y músculo que está destruido. Y ese es un acto de Dios. Levante la mano quien pudiera ayudarme a completar miles de actos que Dios ha hecho en esta casa, con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros hijos. Amén. Ahorita que veía yo a mi hermano Juan, ¿te acuerdas, hermano, cuando hace muchos años testificaste que te paraste a comer unas quesadillas ahí rumbo a donde ibas, a Acapulco? O ibas a algún lado, te paraste y pasó una camioneta y arrolló la carreola donde venía su hija, y él dice que vio cómo las llantas pasaron por encima de la carreola. Entonces eso fue algo así tremendo, tremendo. ¿Cuántos años tendría tu bebé, hermano? Meses, por ahí anda ahí arriba. Y mi hermano, yo creo que en ese momento, y los que somos papás y mamás, pues luego nos dimensionamos y decimos, eso está terrible. Y mi hermano, me imagino que has de haber sentido que el mundo se te caía en ese momento. Pero cuando llegaste a la carriola
y viste que tu niña no tenía un solo raspón, ¿a quién le diste la gloria? A Dios. La vida, hermanos, está llena de actos del Señor. Si yo me voy a Éxodo capítulo 8, acompáñame ahí en tu Biblia. ¿Cuál es el título del capítulo 8, versículo 1? Las plagas de las ranas. Imagínate que el Señor trae una plaga de ranas al abrir y cerrar de ojos de Moisés y todo este lugar se llena de ranas. Ese es un acto de Dios. Si tú sigues avanzando en el capítulo 8, te vas al 16, viene la de los piojos. Si te vas al versículo 20, viene la de las moscas. Si te vas al capítulo 9, viene la del ganado. Si te vas al versículo 8 del capítulo 9, viene la de las úlceras. Si te vas al 13, viene la del granizo. La vida de Moisés estuvo llena de actos. A todos nosotros nos gusta mucho el acto de Dios. Levante la mano quienes han sido sanados milagrosamente por la mano poderosa de Dios. Así, levanten la alta. Sí, amén. Allá atrás también. Vean, todas esas son acciones. Levante la mano quienes de nosotros, padres de familia, Dios ha operado milagrosamente en alguno de nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios por esos actos de Dios. Amamos el maná, amamos que el mar se abra en dos, amamos que las aguas amargas se conviertan en aguas dulces, pero hoy, hermano, quiero llevarte a Éxodo 18:20. Precisamente aquí empieza esta diferencia entre actos y caminos. Y dice la palabra, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Amén, hermanos. Vuelvo a repetirlo, dice, y enseña ordenanzas y leyes, y muéstrales ¿qué? El camino. Si me voy a Deuteronomio, que también es escrito por Moisés, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes, ¿en qué? En todos sus caminos. Y luego dice, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ahí mismo en Deuteronomio 28, versículo 9. Fíjate que cómo nos habla el Señor ahora, no de actos, sino ya nos está hablando ahora de caminos. Dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, vamos a empezar a analizar estas dos. Y primero quiero preguntar, ¿cuántos hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestra vida? Así, hermanos, que si yo me acercara con usted, se avienta horas de testimonios diciéndome cómo la mano poderosa de Dios ha estado con usted y con su familia. ¿Cuántos han visto la mano de Dios actuar, pero de manera casi visible? Bueno, hay una particularidad en todas las personas que han visto la mano poderosa de Dios. Casi siempre Dios primero se trata de ganar nuestra atención y nos trata de mostrar lo poderoso que es Dios.
A Dios le gusta lucirse en nuestra vida, a Dios le gusta sanar enfermos, quitar cánceres, eliminar tumores de todo lado, de la cabeza, ¿sí o no, hermano? A Dios le encanta lucirse. ¿Para qué? Porque ahora estamos en un punto como iglesia donde Dios dice: hijo, ya te mostré que soy poderoso, pero ahora quiero que me digas, hijo, y tenemos que estar muy claros. Cada uno de nosotros debemos de saber cuál es el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. Sabe que aunque nos congregamos en una misma casa, todos tenemos un camino diferente que Dios ha trazado, individual, singular, que no, mi camino no fuerzas es el camino de mi hermano, ni el de él el mío. Dios, así como con Moisés, fíjate el caso de Moisés, Dios trazó un camino claro. ¿Cuál fue el camino que trazó para Moisés? Es muy claro. Él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Ese era el camino de Moisés. Amén, hermano. Y en medio del camino de Moisés, pues ocurrieron muchísimos actos que hicieron que la fe de Moisés creciera y creciera. Por ejemplo, ¿cuál fue el camino que Dios estableció para Daniel? A ver, hermanos, el camino para Daniel, ¿cuál fue? Dios establece un liderazgo en la vida de Daniel porque Dios quería que brillara su presencia en las altas esferas y jerarquías que existían en Babilonia, y Dios lo levantó. Ahora le pregunto, antes de que Dios levantara a Daniel, ¿hubo actos? Sí, ¿qué actos hubo? ¿Cómo se manifestó Dios en la vida de Daniel? Ahí en el foso de los leones, lo secuestraron para llevarlo a Babilonia. Hermano, la vida de José, ¿cuál era el camino que Dios estableció para José? José tenía muy claro algo. Él tuvo un sueño desde muy niño. ¿Cuál fue el sueño, hermanos? Que él iba a ser de entre todos sus hermanos, ¿qué? El mayor. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto y alcanzaron a reconocer a José después de muchos años de no verse, ¿cuáles fueron las palabras que les dijo José a sus hermanos? Les dijo: miren, hermanos, lo que ustedes planearon a mi vida para mal, Dios todo lo revirtió para bien, y hoy les voy a dar de comer. Amén, hermanos. Entonces José, a ver, hermano, una más. Abraham, ¿cuál era el propósito de Dios en la vida de Abraham? A ver, el propósito no era que, como de repente pudiera haberme dicho alguien, que le entregara a su hijo. No era ese. Que tuviera a su niño a los 100 años. No, tampoco, hermano, despierte, no estamos por ahí. ¿Cuál era el propósito de Abraham? Y que Dios se lo dijo claramente cuando lo llevó ahí al desierto y le dijo: Abraham, tu descendencia, ¿qué le dijo? Tu descendencia será como la de las estrellas de los cielos, y tu descendencia será como tan grande como las arenas del mar. ¿Cuál era el propósito en su vida? Que a través de él iban a ser la nación santa, la nación de Israel. Amén, hermanos. Entonces todos estos hombres conocieron los actos del Señor, pero también conocieron que Dios tenía un camino claro. Y ahora, hermano, ¿qué te hace a ti y a mí diferentes de Abraham, diferentes de Moisés, diferentes de David, diferentes? ¿Qué nos hace diferentes de Pablo? ¿Somos menos?
Entonces, si yo te preguntara el día de hoy, ok, tú ya viste los actos de Dios, pero dime cuál es el camino que Dios ha trazado para tu vida. ¿Para qué existes? ¿Cuál es la misión que Dios ha encomendado en tu vida? Hace rato que Juanito estaba platicando y moderando. Yo le voy a decir una cosa, aquí no hay nadie, es más, mis hermanos que están aquí, que son los padres de todos nosotros, están en plenitud. Ellos están en un momento donde Dios los puede utilizar y donde, aunque pareciera que ya estamos grandes, hermano, no hay edad para el Señor. Para el Señor no hay fuerzas, hermano. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo nos llena, nos da fuerzas como las del búfalo. Yo escuchaba a mi mamá cuando ya estaba muy mal, que me acuerdo que me decía: no te vayas, si no le hablas a la enfermera, no te vayas, que acepte a Cristo en su corazón. Entonces había que pasar con la enfermera y decirle: oiga, pues dice la señora Chela que acepte a Cristo, ¿no? Mi mamá era así, mi papá también era igual, el camillero, el de enfrente, el de al lado. Ellos sabían el camino que Dios les había trazado. Ellos conocieron los actos de Dios, y yo sé que aquí en esta iglesia muchos hemos conocido cómo Dios es maravilloso, cómo Dios es omnipotente, cómo Dios es, nos enamoramos de Él. Dios es muy atractivo. Pero ahora no me digas que tu existencia es nada más, te estás preocupando porque qué voy a comer, que acaben mis hijos la universidad, que mi hijo pasó a sexto, que mi hijo pasó a tercero de secundaria, que consiga trabajo. ¿Tú crees, hermano, que de eso nada más consta la vida? ¿De estar pensando en esas cosas y nada más? O sea, no digo que no sea bueno, es bueno, pero toda tu mente encaminada a que si no comes ribeye, pues ya no eres feliz. A que si no estás en un coche que tiene 2 años menos de antigüedad, ya no eres feliz. No, hermano, no. Quítate ese chip de la cabeza. Nosotros existimos porque Dios tiene un plan más grande en nuestras vidas que tenemos que descubrir. ¿Verdad? Había una mujer, una nadadora profesional, que se aventó a la alberca en su práctica de nado y no se dio cuenta, y la alberca tenía 50, 60 centímetros, la habían vaciado, y cuando se aventó ya iba a medio camino, se dio cuenta de que no había agua, entró, se pegó en la frente y quedó cuadraplégica de brazos, de pies. Lo único que podía medio mover era la cara, podía hablar, pero hasta ahí, silla de ruedas de por vida. Y yo te pregunto, una persona que no se puede mover, una persona que ya no puede salir de su casa por sí sola, ¿puede tener propósito delante de Dios? ¿Sí? Claro que sí. Esta mujer empezó a dibujar cuadros con la boca. Y como la boca era lo único que podía coordinar, aprendió a escribir con la boca y escribió grandes libros que hasta la fecha son libros de inspiración para toda la iglesia. Dios la utilizó. Dios la utilizó grandemente. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el camino que Dios ha trazado para tu vida? ¿Ya lo descubriste? A ver, pregúntale a tu vecino, dile: oye, ¿ya estás caminando en el camino que Dios trató y trazó para tu vida? ¿O estás todavía en ese proceso de encontrar hacia dónde voy? Hermano, si Dios nos llamara delante de su presencia, ¿quién ya está listo? Ya está usted lista, hermana. Gloria a Dios. Sí, y me lo dijo. Fuera de mi hermana, ¿quién ya está? Que dice: ya, Señor, he caminado, he peleado la buena batalla.
¿Qué vamos a llegar a decirle al Señor cuando estemos en su presencia? Señor, fuiste grandísimo. No olvídate cuando me ayudaste en el periférico. Olvídate cuando me quitaste la bola que traía acá. ¿Con eso crees que vas a entrar al cielo? No, hermano. Tenemos que llegar y decirle, Señor, he peleado la buena batalla. He corrido la carrera de la fe, Señor. Hace muchos años, cuando yo tendría 13 años, no hay nadie aquí de 13 años, ¿verdad? No vaya a ser, está el hermano de Chuchito, ya está levantando la mano. Ya sabía que Chuchito me iba a levantar la mano. Cuando yo tenía 13 años fue que el Señor habló a mi vida, era un jovencito y andaba yo en cama, estaba con hepatitis y llegó y el Señor me ungieron y el Señor dio palabra profética y dijo que Él me iba Dios quería que yo fuera pastor. Dice, tú vas a ser pastor. Y cuando mi papá escuchó que yo iba a ser pastor, mi papá hasta se rió a carcajadas. Y dijo, ¿cómo va a ser el pastor? El más indisciplinado de la iglesia, el más inquieto, el más travieso. No. Bueno, mi mamá fue mi maestra de escuela dominical y mi mamá me sacaba del grupo porque no me aguantaba, no me toleraba. Y me salía y yo afuera del vidrio le hacía caras y hacía reír a todos los niños. Y yo le robaba la atención a mi mamá y me escondía y decía, ¿qué está pasando? Y no me veía y ella de veras salía morada de niños, mi mamá. Y cuando dice el Señor que yo iba a ser el pastor, pues la verdad es que era una cosa que no podía hacer, pero Dios nos fue forjando poco a poco y nos sigue forjando. Y para que haya acto de Dios, tiene que haber, ¿qué, iglesia? Un tiempo incluso hasta de crisis. Para que Dios se manifieste, tiene que haber una tensión, tiene que haber algo que haga que la película no esté tan aburrida, ¿verdad, hermanos? Para que Dios se luzca, hermano, tiene que haber ese clímax en tu vida. Y hermano, ¿nos gustan los clímax? Hijo, son bravos. Ay, pero luego tienen que estar, tienen que aparecer. Y yo le pregunto, hermano, en esta mañana, ¿quién de aquí le gustaría empezar a orar para que Dios le muestre el camino que Dios ya le ha trazado? Amén, hermanos. Que Dios nos muestre, hermano, algo más allá de estar. Que es hermoso venir los domingos, me encanta verlo y que usted me vea y nos saludemos, pero más allá de esto, hermano, más allá de nuestro negocio, de nuestro trabajo, de nuestros clientes, del dinero que puedas captar en la semana, yo te invito a que le pidas al Señor que te indique cuál es la parte de tu vida que debe de ser la más importante y la que no tiene precio, que es encontrar el camino del Señor. Hermano, que Dios me lo bendiga mucho, que Dios me lo guarde. Termino nada más con unos pasajes. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, en esta mañana yo bendigo tu palabra, Padre. Señor, en esta mañana yo te pido, Padre, que esta palabra haya caído en buena tierra, en esos corazones, Señor, que así como el mío y el de muchos estamos en busca de algo nuevo, de algo mejor en nuestras vidas. Padre, permítenos dejar un legado en esta tierra, que cuando nosotros estemos en la etapa donde tú ya nos tengas que llamar a tu presencia, podamos estar tranquilos y gozosos de que caminamos por tu camino, Señor. Señor, muéstrale a cada hermano, a cada amigo que estamos aquí, cuál es el camino por donde cada uno debemos de andar. Y llénanos, Padre, llénanos de ti. Amén
y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, amados. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Algo que no debemos de olvidar es que hemos sido llamados, todos. Muchas veces pensamos que solamente el llamado es para el pastor o para los que sirven en la iglesia. No, mis hermanos. Todos los que hemos creído en el Señor, hemos sido llamados para cumplir los propósitos del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie, queridos hermanos, y vamos a despedirnos de este lugar, pero sin antes pedirle al Señor su bendición para esta semana. Vamos a pedirle su protección. Como les decía hace unos días, un domingo les comenté, la vida en un momento nos cambia así. Pareciera que todo está bien y de repente, ¡pum!, nos cambia la situación. Por eso es bien importante siempre pedirle al Señor su bendición y su protección. Amén, mis hermanos. Vamos a decirle al Señor, Señor, bendícenos y guárdanos. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Señor, alza sobre nosotros tu rostro y pon en nosotros paz. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde y que tengan una muy excelente semana. Estamos despedidos.